Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todo el mundo a este ciclo de seminarios sobre cáncer. Este es un ciclo que organiza el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Esta es nuestra primera sesión y mi nombre es Martín Layú, coordinador de este seminario, junto con la doctora Leticia Torres. Y quisiera empezar un poco nada más con unas breves palabras de qué estamos buscando hacer con este seminario. Y este seminario tiene dos objetivos. El primer objetivo es generar una comunidad de investigadores en México y en la región interesados en políticas para el control y prevención de cáncer, pero también en investigación que está sucediendo en este momento. El otro objetivo es también darle visibilidad a investigación que se hace en el Instituto Nacional de Salud Pública con la intención de fortalecernos y de fortalecer trabajo que se está haciendo, diseminando este trabajo mientras está sucediendo. Entonces, ese es el objetivo y bueno, pues agradezco mucho la presencia y el interés. Vamos a iniciar este ciclo con realmente dos presentaciones de realmente dos personas muy destacadas. La primera presentación es una presentación que dará la doctora Carolina Espina. La doctora Carolina es investigadora de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Es realmente una líder en el control y prevención de cáncer en el mundo. Ella ha sido la coordinadora de la última versión de el Código Europeo de Cáncer y ahora es la encargada del Código Latinoamericano de Cáncer. Realmente es un honor y tenerla aquí con nosotros y realmente la doctora Espina sí es una gran amiga del Instituto Nacional de Salud Pública. Y también contamos con una presentación del doctor Eduardo Lascano, que casi no se tiene que presentar, pero bueno, el doctor Lascano es un líder mundial en la investigación en cáncer. Su trabajo en virus del papiloma humano realmente es absolutamente excepcional y ahora tenemos la gran ventaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de tenerlo como nuestro director. Y bueno, pues es un gran honor tenerlo y que nos dé una perspectiva general de cómo tenemos que pensar en el control y prevención de cáncer en nuestro país. Entonces, quizá lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con una presentación por la doctora Espina, después el doctor Lascano. Hay una sección donde pueden hacer preguntas en línea que iremos moderando y al final tendremos unos entre 15 y 20 minutos para tener una conversación moderada en reacción a las presentaciones. Entonces, muchísimas gracias y le escuchamos, doctora. Muchas gracias, Martín. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muchas gracias. Pues gracias por esta presentación y sobre todo por esta invitación a estar esta mañana, creo que es para ustedes. Entonces, bueno, voy a presentar la primera edición del Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer, que es un esfuerzo colaborativo para la prevención de cáncer en la región. Y primero que nada, lo que quiero es que escaneen este código que aparece en pantalla porque ya tenemos fecha de lanzamiento, es el próximo 17 de octubre, o sea, en muy poquitos días, y haremos el lanzamiento conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Así que espero que se conecten y bueno, a partir del día 17 empieza la verdadera diseminación del código de este trabajo que voy a presentar hoy, que ha sido un gran esfuerzo de tantos profesionales y expertos, sobre todo de la región de América Latina y el Caribe. Bueno, pues voy a dividir mi presentación un poco, voy a dar algunas palabras sobre qué es la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, para aquellos que
que no lo conozcan, IARC, por sus siglas en inglés. Luego un poquito de introducción sobre las figuras, los números, las estadísticas de cáncer en el mundo. Una pequeña introducción sobre prevención de cáncer y finalmente qué es el Código Mundial contra el Cáncer y qué es el Código Latinoamericano y Caribeño contra el Cáncer. Bueno, pues la IARC, así decimos, nuestra agencia IARC es una agencia especializada en cáncer que pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Fue creada en 1965 mediante una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. Estamos en Francia, no estamos en Suiza como digamos, en la oficina central de la OMS, estamos en Lyon. Y nos regimos por valores de la OMS que influyen y apoyan la reputación de la IARC, como la neutralidad. Podemos reunir a partes interesadas de diferentes países para estudiar cuestiones sensibles, a veces políticamente sensibles y difíciles. La rigurosidad, la generosidad y sobre todo tenemos un mandato un mandato global, por supuesto, pero con una visión en los países de bajo y medio desarrollo. ¿Qué hace la IARC? Pues dar respuestas internacionales a preguntas nacionales. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, sobre todo lo que nos ocupamos es de prevención. Entonces, es una agencia de investigación, lo que producimos es evidencia científica para la prevención y somos un catalizador, ya que bueno, llevamos a cabo consorcios internacionales de con muchísimos países y hacemos evaluación de la evidencia que, digamos, hay publicaciones de un calado mundial que son referente en algunos de los temas bueno, pues para el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué son estas o cómo lo hacemos, ¿no? En la agencia? Pues hay dos grandes tipos de actividades: generar datos, la puramente investigación. Ahí tenemos la parte descriptiva, la descripción de la evidencia. Me imagino que conocerán Globocan, o ahora se llama Global Cancer Observatory, que es el referente mundial de estadísticas de cáncer, incidencia, mortalidad. Ahora también algunos trabajos más enfocados a fracción atribuible, etc. Y luego hay la pura investigación epidemiológica y también alguna investigación básica de biología molecular, etcétera, en microbiología. Pero también tenemos una segunda parte, gran parte de las actividades, muy importante, que es evaluación de los datos, realizar grandes revisiones científicas para producir esos compendios de la literatura de diferentes temas. Y aquí en la diapositiva se pueden ver las portadas de algunos de estos. Seguramente conocerán las monografías que clasifican los carcinógenos, o sea, las sustancias que son carcinógenos o que son probablemente carcinógenos o posiblemente carcinógenos. También tenemos lo que llaman los libros azules, los blue books, que son como la Biblia de los patólogos. Los handbooks evalúan intervenciones de cáncer, etcétera. Y bueno, ahora un poquito de los números mundiales, ¿no? Los números, las estadísticas mundiales. Como digo, alojamos el Observatorio Mundial de Cáncer, que evalúa y disemina las cifras de cáncer mundiales, aloja los, digamos, análisis de los registros del mundo, de todo el mundo, y realiza, por supuesto, extrapolaciones para aquellos países que no tengan registros. Entonces, a nivel de 2020, que fueron las últimas publicaciones, pues ya andamos cerca de los 20 millones de nuevos casos de cáncer a nivel mundial y alrededor de 10 millones de muertes. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, en ese año estábamos por más o menos 1,5 millones de nuevos casos y más de 700.000 muertes debidas a cáncer. Y además, lo más alarmante es que estas proyecciones para el año 2040 son de, bueno, un aumento de mucho más del 50% en ambos casos, tanto incidencia como mortalidad. Por tanto, bueno, debemos hacer algo. Además, mundialmente nos encontramos en una llamada transición epidemiológica y quería mostrar aquí estos dos mapas que son de trabajos de fracción atribuible que han hecho diferentes equipos de la IARC. Y como veis, como ven a la izquierda, es aún el 13% de todos los cánceres en el mundo se debe a infecciones, diferentes tipos de infecciones.
Y como muestra el mapa, el color más oscuro quiere decir mayor número de cánceres atribuido a infecciones, pues sobre todo se localiza en África, pero también algunas regiones de Asia, incluso América Latina. Y a la derecha tenemos los cánceres atribuidos al alcohol. Y esto sabemos que esta cifra está subestimada, o sea, es mucho más que lo que se muestra en el mapa. Aquí tenemos un poco la imagen inversa. Son los países más bien más desarrollados, más ricos, pero no solo, los que ya tienen una carga más fuerte debido a este factor de riesgo. Y lo que quería hacer ver con esta diapositiva es que muchos de estos factores de riesgo en muchos países afectan, los dos tipos de cargas de riesgo afectan al país. Algunos de estos factores que se deben más a un desarrollo menos avanzado y otros que ya viene de la imposición, digamos, de dietas o hábitos más de, digamos, el estilo occidentalizado, como pues puesto todo el fumar, el consumo de alcohol, una dieta no saludable, la falta de ejercicio física, todo este tipo de factores más de comportamiento. Por tanto, estos países de los que hablo, pues claro, tienen que lidiar con dos cargas epidemiológicas a la vez. Y aquí sería simplemente que quería mostrar un poco la diversidad también que existe a nivel mundial. Esta imagen muestra el tipo de cáncer número 1, o sea, de mayor mortalidad en cada uno de los países, y por colores vemos que, por ejemplo, cáncer de pulmón es en azul. Y de nuevo, todos los países, toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países de Asia, la primera causa de muerte por cáncer es por cáncer de pulmón. Rosa es mama, verde es próstata. O sea, vemos un poco la variedad, como en algunos, como por ejemplo América Latina, África, pues no es siempre el mismo tipo de cáncer el que está digamos, arriba de la escala. Con esto quiero mostrar un poco la diversidad que hay en el mundo para la necesidad de mirar a cada región y evaluar cada región por separado para ver cuáles son las necesidades de esa región. Esto me lleva un poco al tercer punto, la prevención de cáncer. Y aquí, por supuesto, solamente señalar rápidamente los tres, digamos, tipos de prevención y cómo en el Código contra el Cáncer, que voy a explicar en unos minutos, nos enfocamos sobre todo en prevención primaria, pero también en prevención secundaria, en este caso tamizaje. No sé si en México le llaman tamizaje o cribado, pero creo que es tamizaje también. Y sobre todo la importancia de prevención primaria, y aquí en esta imagen, digamos, es una de las imágenes que presentamos siempre para mostrar que al menos 40%, y sabemos que es probablemente más, de todos los cánceres se podrían prevenir porque son debidos a factores de riesgo modificables. Y esta imagen muestra un estudio que se hizo en Francia por una de nuestras compañeras también, pero este mismo tipo de estudios se han hecho en muchos países y muestra lo que tienen en común todos los países que han hecho este tipo de estudios para mirar la carga atribuible de cáncer a diferentes factores de riesgo, es que tabaco está en número 1, siempre. No, da igual qué región del mundo mires o qué país, tabaco es ya el 20% de todos los o sea, los cánceres debidos a factores modificables, por tanto, la mitad de los que podríamos prevenir. Y luego el resto de factores de riesgo cambia un poco. En Francia pues es muy importante el alcohol, como pueden ver, pero normalmente pues, bueno, está el sobrepeso, una dieta poco saludable, falta de ejercicio físico, y luego pues la carga de infecciones, por ejemplo, es más importante en países asiáticos, etcétera. Esta imagen también simplemente para mostrar desde otra perspectiva todo aquello que podríamos prevenir, ¿no? con acciones que ya sabemos tienen efecto y con intervenciones, ¿no? Entonces aquí en estos tres paneles muestra el porcentaje de ese tipo de cáncer, ¿no? que se podría prevenir, que sabemos que se podría prevenir. Entonces en el lado izquierdo, lamentablemente, algunos cánceres sabemos muy poco, como el de próstata o linfoma, podemos prevenir muy poquito. Pero en cambio, ya en el panel del medio estamos en un rango de 25 a 75%,
con cáncer colorectal, todo lo que tiene que ver con sobrepeso, la dieta, carnes rojas, alcohol, etcétera. Y por supuesto, en el panel de la derecha tenemos cáncer de cérvix, de cuello uterino, que virtualmente podríamos eliminar prácticamente el 100% de los casos. Seguidamente tenemos pulmón, que el 90% sabemos que se atribuye a fumar, ¿no? Al consumo de tabaco, y etcétera. Así los diferentes tipos de cánceres, pues su porcentaje. Y finalmente, bueno, entro en materia con el que es el Código Mundial contra el Cáncer. Entonces, el Código Mundial contra el Cáncer, el marco para un Código Mundial contra el Cáncer es una iniciativa que ha lanzado la IARC, que se basa en hacer una evaluación sistemática de factores de riesgo e intervenciones de prevención, de diferentes factores de riesgo, tanto estilos de vida, medioambientales y ocupacionales, infecciones y luego intervenciones médicas tales como screening, pero también drogas que pueden ser, digamos, protectoras o factores de riesgo, de manera que se hace una evaluación de esta información para dar mensajes de prevención de cáncer, en principio para la población general. Entonces, esta iniciativa viene de la experiencia del Código Europeo contra el Cáncer, que existe de hecho desde finales de los años 80, y el Código Europeo contra el Cáncer fue una iniciativa de la Comisión Europea, no fue la IARC, de hecho, ¿no? quien tuvo esta idea, pero nosotros entramos a trabajar en él en la cuarta edición. De la cuarta edición en el año 2012 y se publicó en el 2014, desarrollamos toda una metodología detrás, más, digamos, mejoramos un poco el proceso que se venía proponiendo, y decidimos que como mandato de la IARC, bueno, pues ¿por qué no íbamos a otras regiones del mundo para ver si convenía diseñar estos códigos contra el cáncer para la realidad de esa región, tanto el mapeo epidemiológico que necesita esa región, pero también teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, culturales, etcétera, de una región en cuestión, porque evidentemente no se puede extrapolar tal cual todas las recomendaciones del Código Europeo a otras partes del mundo que o varían en factores de riesgo o no puedan implementar todas las intervenciones que se proponen. Entonces, con esta idea surgió empezar por América Latina y el Caribe. Y bueno, el proceso ha sido un poco largo porque realmente empezamos conversaciones con diferentes partners hace tiempo, con por supuesto la OPS involucrada desde el principio, como sin ellos no podríamos, digamos, diseminar y ellos van a tener un papel fundamental, por supuesto, después del lanzamiento, para que realmente llegue el código a los diferentes estratos de la sociedad. Y realmente el proyecto, bueno, con COVID de por medio, etcétera, y fue un poco dificultoso reunir los fondos, etcétera, finalmente arrancamos en 2021. Entonces el modelo, como digo, es el Código Europeo. Aquí esta lista de 12 recomendaciones. No voy a pretender que la lean todas ahora, pero bueno, en la página web o poniendo en Google Código Europeo contra el Cáncer, lo encuentran fácilmente, porque además está en español, ya que se tradujo en todas las lenguas de la Unión Europea, aunque se desarrolló en inglés. Y además en esta página web tenemos muchísima información por cada uno de los temas. Aparte de la recomendación, pues luego se expande la explicación en explicar realmente bien la recomendación, cómo implementarla, cómo llevarla a cabo, y otros temas que esto está orientado a la población general. Entonces intentamos hacer un ejercicio de un lenguaje no muy técnico para que la gente lo entendiera bien, pero también cuestiones más generales, por ejemplo, ¿qué es cribado? Aquí es cribado porque era para España, ¿no? ¿Qué es cribado de cáncer o tamizaje? Y, por ejemplo, ¿por qué hay otros temas que no están incluidos en esta edición? ¿Qué pasa con polución del aire o qué pasa con el tamizaje de próstata, por ejemplo, ¿no? Pues toda esta información se encuentra en la página web. Entonces, no pretendo que lo lean, pero es para mostrarles un poco la evolución del Código Europeo. Estas son las 4 ediciones que existen. Ahora mismo estamos actualizando
el Código Europeo, por lo cual el 2025 saldrá la 5ª edición. Y esto es para mostrar que todo aquello que está en azul son textos que se han ido añadiendo o modificando de edición en edición. El número de recomendaciones no ha cambiado muchísimo el número, pero porque se han hecho algunos truquitos, ¿no?, para mantener el número bajo, como juntar todos los tamizajes en uno, por ejemplo, en la última edición. Entonces, en realidad son 12 recomendaciones, pero tenemos en realidad 3 recomendaciones de tamizajes si se separasen, ¿no? Y entonces esto es para mostrar que sí hay cambios de edición en edición. Algunos, evidentemente, algunos son de evidencia. La vacuna del papilomavirus solamente se añadió en la última edición, antes no estaba. La evidencia nos ha permitido añadir esta recomendación, pero luego hay cuestiones también de comunicación, por supuesto. Entonces, algunos ejemplos son la recomendación de tabaco. Obviamente, tabaco estaba ahí desde el principio, pero en la segunda edición, por ejemplo, se incluyó a los no fumadores, que primero se focalizaba solo en los fumadores. En la tercera edición se hizo énfasis en es posible dejar de fumar. La evidencia nos dice que se puede. Y en la cuarta edición añadimos otras formas de tabaco y además tabaquismo pasivo. Gracias a la evidencia nos permitió añadir esto. Otros ejemplos con alcohol, con exposición solar, etcétera. No me voy a detener mucho, que veo que voy un poco justa de tiempo. Entonces, el marco para el Código Mundial pretende brindar una estrategia estandarizada y sistemática para desarrollar estos códigos en diferentes partes del mundo, centrándonos en la población general, porque al final el código principalmente es para la población general, pero como explicaré ahora, ya estamos añadiendo la parte de políticas y el código latinoamericano es pionero. Es la primera vez que un código va a incluir claramente políticas en el código, y además hemos hecho un esfuerzo enorme, todavía estamos haciéndolo, para desarrollar un curso para profesionales de atención primaria de la salud, que explicaré a continuación, como parte del código, explicando el código muy, muy en detalle para capacitar a estos profesionales y que sirvan de mensajeros. Un poco para ilustrar algunos de factores de riesgo que nos hemos enfocado que no estaban en el Código Europeo, por ejemplo, polución tanto del aire atmosférica como del aire de interiores, que es importante para la región. Hemos visto qué pasa con bebidas muy calientes, como el mate, los pesticidas, plaguicidas, el sector informal, por ejemplo, para la recomendación de trabajo, etcétera. Y pensando también en cómo diseminarlo, en llegar a poblaciones más aisladas, etcétera. Rápidamente, sobre la gobernanza, tenemos dos fases. Por supuesto, la IARC está en la coordinación, justo con la Organización Panamericana de la Salud, y tenemos 4 grupos temáticos de expertos, que ahora detallaré un poco más en detalle. Tenemos también un grupo de expertos de comunicación y luego tenemos un apoyo de revisiones sistemáticas de la literatura, que en este caso tenemos a Cochrane Iberoamérica, y tenemos un comité externo científico, que es el que realmente evalúa lo que los grupos de trabajo están haciendo o hicieron y aprobó el código, y un grupo de abogacía, que son diferentes instituciones, como ven los logos en la imagen, que van a ser actores principales en la diseminación, junto con la OPS, por supuesto. Entonces, simplemente quería ilustrar una de estas reuniones donde el comité científico evaluador se reunió junto con la secretaría y los presidentes de los grupos de trabajo para hacer el ejercicio científico de qué recomendaciones deberían ir en el código y por qué. La otra fase, que empezará después del día 17, pues es ya la fase de diseminación, donde otros actores toman un papel más relevante y donde esperamos que todos la sociedad civil, los gobiernos, sociedades médicas, etcétera, se hagan eco del código y poco a poco se vaya implementando en los países. Creo que voy muy mal de tiempo, entonces voy a ir un poquito más rápido. Los criterios que nos hemos centrado se dividen en estos 5, voy a ponerlos ya en la diapositiva. El más importante, por supuesto, es el primero, que la evidencia sea estrictamente sólida para poder dar una recomendación. Ese factor de riesgo, haciendo esa acción, se puede prevenir porque es un carcinógeno o porque la intervención está probadamente efectiva.
de aquello que tenemos duda, no lo ponemos en el código. Entonces, nos centramos en esas fuentes de la literatura, digamos, referente, como las monografías de la IARC, etcétera, pero además evaluamos que sea relevante para la región. No todo lo que está, digamos, clasificado como carcinógeno puede ser relevante para la región, en este caso América Latina y el Caribe. Además, énfasis en que sea para la población general sana, no estamos hablando de pacientes ni de grupos de riesgo. Aquí en el Código Latino ya hemos incluido las políticas, con lo cual cada una de las recomendaciones tiene acompaña, ¿no? Una recomendación de política. Os cuento ya que tenemos 17 recomendaciones del Código Latinoamericano y del Caribe con sus 17 recomendaciones de políticas. Y, por supuesto, hemos hecho un ejercicio de comunicación muy importante para poder llegar a la población general. Entonces, a la derecha se muestran un poco los 5 grupos de trabajo de expertos, cómo ha habido muchas interacciones entre ellos, con la secretaría, etcétera, y el proceso un poco de top-down, ¿no? de revisión de la literatura, consenso, evaluación de la comunicación en la población general. Hicimos un testeo en 5 países de América Latina y el Caribe para ver cómo lo recibía la población general, para llegar a lo que llamamos la toolbox, que es mensajes universales para la prevención de cáncer, que evidentemente no serán exactamente igual en Perú que en Panamá, pero un poco la evidencia y lo común está ahí contenido para que los países puedan avanzar en sus estrategias de cáncer. Simplemente mencionar... Perdón, nada más una cosa, estamos como en tiempo, entonces... Sí, bueno, pues me voy a saltar esta diapositiva. Simplemente quería mostraros que ha habido muchos mexicanos involucrados. Por supuesto, tenemos al doctor Lazcano, que va a hablar a continuación, el doctor Juan Rivera, Tania Aburto, Luz Miriam, Simón Marquera, Lizbeth, López. Bueno, no voy a poder nombrarlos todos, pero estarán todos reflejados en la página web. La página web, como digo, la lanzaremos dentro de unos días, está bajo construcción. Os invito a visitarla. Tenemos muchos materiales, por supuesto van a estar las publicaciones científicas en ella, de Open Access, y no me ha dado tiempo a explicar en gran detalle, pero la Escuela de Salud Pública del Instituto tiene un gran digamos, peso en ese curso de profesionales de la salud que he mencionado, con el equipo de Osvaldo y Arlet Baena. Y bueno, quería explicar un poquito el contenido, pero ya no me da tiempo, así que distribuiré las diapositivas. Simplemente es la estructura y cómo lo estamos montando, y un poco ilustrar, que va a estar muy bonito, la verdad, y con muchísimo contenido. Y finalmente, la importancia también de diseminarlo después. Invito a todas las ligas de cáncer, todos los actores que puedan hacer posible que llegue tanto a la población general como a los tomadores de decisiones, porque en Europa se ha visto diversidad, no todos los países lo adoptan de la misma manera. Estos son algunos, de nuevo, de los actores y el donante que dio fondos. Y bueno, ya termino con los mensajes. El código traduce la evidencia científica más reciente para dar esas recomendaciones de prevención para la población. Además, delinea las prioridades para los países para implementar las estrategias de control y prevención de cáncer. Ofrece a los gobiernos que se comprometan en llegar a estas targets, ¿no? Se beneficia de una estrategia global, de la rigurosidad de la IARC. Es un conjunto de stakeholders, ¿no? Múltiples partes integran este proyecto, muchísimos en total, más de 60 expertos de América Latina y el Caribe, y es un código hecho por la región, por ustedes, para la región. Y bueno, esperemos que con ello consigamos disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Y muchas gracias. Y perdón por pasarme un poquito del tiempo. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, pues
Buenas tardes, un saludo también muy afectuoso a Carolina, felicitarte por la coordinación de toda esta enorme iniciativa que va a cristalizar en las próximas 2 semanas. Realmente nos sentimos también muy orgullosos de haber participado y estaremos muy atentos al desarrollo de la misma. Agradecer también a Martín por tu presentación. Evidentemente me tienes en alta estima. A los organizadores de este evento también voy a tratar de ser muy ejecutivo. Traía yo muchas diapositivas. Vamos a tratar de ser muy específico. Muy bien, bueno, el cáncer, todos ustedes saben, constituye un problema de salud pública a nivel global. Pero por alguna razón en México, el impacto, la carga de esta enfermedad no es tan intensa como en los países de elevados ingresos. De hecho, hay muchos países que tienen y que la principal causa de muerte es el cáncer, y sin embargo en México constituye la tercera causa de muerte, y la tendencia no solamente es estable, sino que eventualmente incluso es al decremento. Muy potencialmente también hay que reconocer, porque no existen registros de cáncer con base poblacional en el contexto de México, pero hay que evaluar qué es lo que está pasando. No sé si tengo para pasar las diapositivas. Gracias. Ustedes me las van pasando. Adelante, por favor. Ya se pasmó. Mi presentación va más orientada a establecer cómo estamos cuantificando, al menos en el contexto de México, la carga de esta enfermedad, cómo es muy necesario también crear y organizar no solo un registro de cáncer local y regional, sino múltiples registros de cáncer, también incidir en múltiples factores de exposición que tenemos. Aquí tengo la presentación en un USB. Entonces, si vamos a ver si... Muy bien. Ya finalmente logramos resolver y ya me vas a quitar 10 minutos de mi presentación. Pero bueno, les comentaba que muy importantemente las estrategias para la prevención y control del cáncer, al menos en el contexto de México, debieran incidir en esta necesidad de conformar registros de cáncer con base poblacional, y también los grupos de investigación enfocarnos y las políticas públicas en función a la menor exposición de estos factores que eventualmente conocemos y están asociados al desarrollo del cáncer. También en algunos factores de exposición prevalentes que tenemos en nuestro contexto, y voy a hacer una discusión de cuál es la agenda de investigación en la que eventualmente debamos de incidir. Bueno, ya Carolina hacía una descripción de estos registros de cáncer con base poblacional que eventualmente administra y coordina la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, y que tiene muchas décadas de tradición en donde logran estimar la incidencia, también la mortalidad, pero básicamente el principal objetivo de los registros poblacionales de cáncer es
que todos nosotros sepamos, al menos en nuestros contextos, la oportunidad con la que se realiza el diagnóstico, y esto también incide en la calidad del tratamiento y consecuentemente en la sobrevida. Para eso es lo que sirve registros de cáncer, que lamentablemente en México no ha existido una tradición de haberlos implementado. Este es el caso de los Estados Unidos de América, donde desde el año 1995 el CDC prácticamente coordina el registro de cada uno de ellos. Cada área geográfica de la Unión Americana, incluyendo Alaska, Puerto Rico, Hawái, tienen registros poblacionales de cáncer. De hecho, algunas áreas geográficas tienen dos tipos de registro, la que coordina el CDC y otra que coordina el NCI, que son las que están coloreadas en amarillo. En Europa, desde 1950 se empezaron a desarrollar registros de cáncer con base poblacional. Hoy en día prácticamente todos los países de la Comunidad Económica Europea tienen registros de cáncer, y el objetivo final, como él ha enfatizado, de un registro es prevenir y controlar el cáncer y mejorar la atención de los pacientes que sufren esta enfermedad. En Australia y Nueva Zelanda también existen registros de cáncer con base poblacional, y en Latinoamérica el registro de Cali en Colombia tiene más de 60 años de tradición. No apareció la foto que aquí establecíamos, porque la Revista de Salud Pública de México hizo un número especial del 50 aniversario del registro de cáncer de Cali, y poníamos una foto del doctor Pelayo Correa y de un investigador. Todos ustedes conocen la prueba de Mantel y Hensel. Hensel junto con Pelayo Correa contribuyeron a desarrollar el registro de cáncer hace más de 60 años en Cali, en Colombia. El hecho es de que hoy en día, al menos en 2021, existían más de 343 registros de cáncer con base poblacional a nivel mundial, y en México no existe uno solo. Es curioso porque México siempre ha sido pionero de diversas iniciativas en el ámbito de la salud, y en este caso en particular tenemos un retraso muy importante. Y esto hace que en el contexto del México haya una ausencia de evidencia en la incidencia de cáncer y todo lo que esto conlleva. Ustedes se preguntarán por qué estos registros de cáncer sí refieren información para México. Pues ocupan investigación que los epidemiólogos llamamos investigación proxy del registro de cáncer, particularmente de Costa Rica. Otros que existen en el contexto latinoamericano, pues se ocupa la información, y eventualmente en función de la mortalidad que existe en México se hacen aproximaciones a este respecto. Y por eso, pues sin duda es impostergable que tengamos registros de cáncer con base poblacional. Y ya les comentaba, el cáncer es la principal causa de muerte en muchos países en el mundo, y en 2020, tal como también Carolina lo presentaba, se presentaron más de 10 millones de muertes. En México esta es la tendencia de mortalidad. La primera causa de muerte en México es la enfermedad cardiovascular, y va al incremento en forma importante. En 2020 y 2021 el COVID-19 fue la primera causa de muerte, pero hoy en día, y así va a continuarlo siendo a lo largo del tiempo, la enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus constituyen las dos primeras causas de muerte. No puedo señalar, pero hay una línea ahí que ustedes pueden ver en color rojo intenso. Es la tendencia de mortalidad por cáncer, que ha sido estable a lo largo de los últimos años, y va incluso al decremento, aunque el número de muertes, bueno, se incrementa, pero con la transición demográfica en México no se observa muy estable. Ya también se ha mencionado que el cáncer en México es una área geográfica de baja incidencia y mortalidad, y también incluso de mortalidad prematura.
y donde también, al menos en el contexto de México, el cáncer de próstata en los hombres y el de mama en las mujeres son los que ocupan la primera causa de mortalidad. En México, lo que sí se observa es un incremento de 2.3 veces mayor en el número de muertes por cáncer durante los últimos 30 años, y es el cáncer colorectal el de mayor incremento, con 3.7 veces más en este periodo de tiempo, y por diversas características. También sabemos que las causas de cáncer es una interacción entre factores genéticos y 3 categorías principales de exposiciones: los carcinógenos físicos, como son las radiaciones ultravioleta e ionizantes. Algunos países, particularmente de población anglosajona, el cáncer de piel incide en forma muy importante. Hay otros carcinógenos químicos, donde muchos de compañeros del instituto también han incidido en sus propuestas de investigación, entre ellos Martín, que está estudiando recientemente las aflatoxinas que contaminan los alimentos, y el arsénico, que Lisbeth López ha incidido también y lo ha asociado con cáncer de mama. También hay otros carcinógenos biológicos en donde muchos de nuestros grupos de investigación también han incidido, los diversos tipos de virus, bacterias y parásitos también que se asocian a cáncer. La mala noticia es que si bien Carolina en forma muy optimista decía que cerca del 40% de los cánceres son prevenibles, la verdad es que tenemos evidencia de que gran parte de los tipos de cáncer se producen por mutaciones, y estas mutaciones se producen en forma aleatoria, sin duda también debido no solo a la mala suerte, sino a la combinación de factores ambientales y hereditarios, pero la mayor parte de los cánceres no conocemos realmente su etiología y son derivados de miles de mutaciones que se producen. La fracción atribuible de los factores asociados a cáncer es esta combinación. Como ya les refería, en el Reino Unido se estima que el 42% de los cánceres son prevenibles, pero el CDC estima que no más del 21%. De hecho, lo que sí está muy bien establecido es que las 2/3 partes de las mutaciones cancerígenas provienen de errores al azar. Y por esa razón la detección precoz es más esencial que nunca en estos tiempos, y ahí los grupos de investigación es donde debemos de incidir en forma muy importante. Recientemente también se publicaron modelos matemáticos en más de 16 tipos de cáncer en cerca de 70 países que lograron establecer esto, y por eso en el cáncer colorectal hay más de 150 veces más divisiones de células madre que en el duodeno, y por esa razón el cáncer de colon, no solamente en México, sino también a nivel internacional, se ha incrementado 30 veces su frecuencia de enfermedad. Enfatizo, la detección precoz es más esencial que nunca, y es donde nuestros grupos de investigación deberíamos de incidir. Y bueno, desafortunadamente las mutaciones aleatorias en cáncer son frecuentes, y esto incide en la presencia del cáncer. Estos factores de exposición más prevalentes en México, como el tabaquismo, el sobrepeso y obesidad, la infección por virus de papiloma humano y otros, es donde muchos de nuestros grupos han participado. Recordarles que 1 de cada 8 tipos de cánceres son causados por el tabaquismo, como también ya se ha referido, y 1 de cada 5 muertes también es asociada a tabaquismo, aunque este factor de exposición en el contexto de México va en decremento, y también es un área geográfica de baja y mediana exposición. La mayor parte de los países latinoamericanos han logrado disminuir importantemente las prevalencias de exposición, pero también la obesidad no solamente produce múltiples complicaciones médicas, también está asociada a cáncer. Ahí están descritos algunos de los principales, incluyendo cáncer de mama y otras, también cáncer colorectal,
Y ahí sí, lamentablemente, México es una de las áreas geográficas de más alta prevalencia a nivel mundial de esta exposición. Y también como Carolina lo expresó, hay algunos tipos de cáncer que también pueden ser erradicados como problema de salud pública, y esto es el cáncer cervical. Y esto es porque se disponen de intervenciones muy costo efectivas. Para el cáncer cervical está la vacunación contra virus de papiloma humano, las estrategias de detección y tratamiento también de lesiones precursoras y la posibilidad de acceder no solamente al diagnóstico, sino también al tratamiento de lesiones invasivas. Claramente se establece ya con pues, modelos probabilísticos y toda la evidencia científica que hoy disponemos de que con solo la vacunación contra virus de papiloma humano se podría atenuar importantemente el impacto de incidencia y mortalidad por cáncer cervical bueno, como política pública, incidir en tamizaje también es importante porque es la respuesta que se debe dar a las mujeres adultas, pero en cáncer cervical sin duda tenemos la enorme oportunidad de incidir en reducir la carga de enfermedad. En México, este es un estudio del Grupo de Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública, donde también ha caracterizado la prevalencia de infección por virus de papiloma humano a lo largo de estos últimos 15 años. Es una infección endémica y no cambia las áreas geográficas donde se expresan. En el sur de México, la más alta incidencia y mortalidad por cáncer cervical. ¿Cuál es el futuro de la investigación en cáncer? Sin duda, la pandemia por COVID-19 nos enseñó cómo la pauta es conformar grandes megaconsorcios de investigación donde se comparten muestras biológicas y megabases de datos. En el futuro ya no esperen a que como investigador responsable les brinden financiamiento o para estar al frente en una investigación de laboratorio, sino que ya a nivel internacional y global se está cambiando esta perspectiva. Sin duda hemos incidido en la prevención de cáncer en diversas exposiciones poblacionales, ya lo hemos descrito: tabaquismo, dieta y alcohol, exposiciones químicas y ambientales e infecciones. Pero también recientemente se ha descrito un incremento secular de cánceres de aparición temprana, y es donde ahí también existen oportunidades en estas nuevas facetas de obtención de financiamiento, como la que también va a liderar Martín Layú de ciencias de datos, y por qué hay una mayor incidencia de mortalidad en los últimos 30 años, al menos en personas menores de 50 años ya se incrementa rápidamente también la incidencia de mortalidad por cáncer, y es lo que debemos también de incidir como agenda de investigación, como también incidir en la prevención de estos cánceres de aparición temprana. ¿Cuál es el futuro de la prevención y control del cáncer de acuerdo a algunas agencias internacionales? Bueno, hoy en día ya la medicina de precisión es donde se incide grandemente. Una persona a las que se le diagnostica cáncer en países de elevados ingresos, ya también se identifica y el tratamiento es personalizado. La inmunoterapia y la medicina de precisión cada vez van a tener mayor influencia, y también cada vez se conocen más las proteínas que están asociadas a estos tipos de cáncer. La prevención y detección temprana sin duda es un elemento fundamental, pero ya también se van a utilizar puntajes de riesgo genómico, también utilizando la imagenología y la nanotecnología. Se va a mejorar la sobrevida de los pacientes, y hoy también se utilizan biomarcadores moleculares para visualizar los cambios tempranos a nivel celular de todos los tipos de cáncer. Pero bueno, cada vez se hacen más ensayos clínicos aleatorizados en tratamiento de cáncer. Los pacientes deben también de participar en estas iniciativas y debe de haber equidad para que ellos participen. Bueno, este es un ejemplo, con esto prácticamente termino, de cómo se ha modificado
de los grupos de investigación en cáncer. Este es lo que es la red de Estados Unidos, América Latina y el Caribe sobre ensayos clínicos sobre HIV y virus de papiloma humano para la prevención de cáncer. Muchos de nosotros participamos en estas iniciativas. El propósito es facilitar el diseño, conducción y desarrollo de ensayos clínicos que promuevan la prevención de cáncer. Es un acuerdo cooperativo entre grupos de investigación regional con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, pero básicamente, si ustedes observan todas las convocatorias que hoy ya recibimos, son los megaconsorcios en donde ya se van a brindar financiamiento para el desarrollo. Este es un ejemplo, pero hay otras orientaciones para la prevención y control del cáncer que se van a implementar, y enfatizo: administración de datos y laboratorio centralizada, compartir muestras biológicas y megabases de datos. Y ahí, Martín, pues vas a tener esta enorme oportunidad al recibir este financiamiento en forma colaborativa de cómo esta nueva orientación de agenda de investigación en cáncer también se va a hacer. En conclusión, México es un país donde el cáncer sin duda es un problema de salud pública, y hay diversas tareas inconclusas que debemos de incidir. No tenemos registros de cáncer y debemos de fortalecer nuestros programas de detección oportuna, particularmente en estos cánceres que sí son prevenibles y al menos se pueden diagnosticar en forma temprana, y ahí debemos de incidir como grupos de investigación. Muchas gracias por la invitación y a empezar la discusión. Muchísimas gracias a ambos. Quizá empecemos rápidamente con una pregunta muy puntual para la doctora Carolina Espino. Estas recomendaciones que se están haciendo, vi que se hace ahí referencia a que hay una estrategia de monitoreo de pues, el desempeño de, digamos, estos, al menos en el caso del Código de Cáncer Europeo. ¿No nos pueden nada más platicar rápidamente o sea, cómo se evalúa el impacto, digamos, de este trabajo que se va a hacer en el tiempo? Gracias. Sí, lamentablemente no me dio tiempo a explicarlo, pero lo explico ahora. Pues por extraño que parezca, el Código Europeo, pese a llevar tantos años existiendo, no tiene un método sistemático de evaluación. Nosotros nos encontramos que no había una medición de impacto fácilmente trazable. De hecho, bueno, encontramos una herramienta, pero después de mucho indagar. Con lo cual, la diapositiva que yo mostré fue un ejercicio que hicimos el AIAR junto con la Asociación de Ligas de Cáncer de Europa, donde se hizo dos ejercicios diferentes. Uno es unas encuestas poblacionales en 7 países, donde se hizo una serie de preguntas sobre, en este caso era ya la cuarta edición del Código Europeo, y ahí es donde vimos niveles muy diferentes de awareness, ¿no? De conocimiento de que existía el código, y se correlacionaba con aquellos países donde habían hecho una actividad de diseminación fuerte, donde había habido campañas nacionales, etcétera. Por ejemplo, Inglaterra, que ahora, bueno, de hecho está fuera ya de la Unión Europea, Inglaterra no promocionaba un código europeo, ¿no? Algunos países no lo promocionaban como integral, ¿no? Código europeo. Pues promocionaron algunas recomendaciones, otras, etcétera, ¿no? Pero lo que también hicimos fue evaluar a nivel de los diseminadores, en este caso las ligas de cáncer, esos promotores de salud que están a pie de calle, digamos, tanto haciendo las campañas de ¿cómo se llama?, de sensibilización a la población, pero también haciendo labores de abogacía directamente con los gobiernos, etcétera. Sí que vimos que ellos lo utilizaban mucho. De hecho, lo han ido utilizando durante todos estos años de existencia, y de hecho muchos planes nacionales de cáncer de Europa lo utilizaban como eje vertebral de su estrategia, digamos, y cada vez se está utilizando más. Entonces, por supuesto, una de las cosas que queremos implementar, tanto en el nuevo Código Europeo como ojalá en el latinoamericano, ya estamos haciendo algunos esfuerzos para ver cuáles serían las mejores opciones para hacer un seguimiento de impacto. Pues en Europa descubrimos que sí que existía en los primeros años del código
una herramienta que se llama el Eurobarómetro. Esto es unas encuestas poblacionales que tiene la Comisión Europea sobre una diversidad de temas muy grande, políticos, económicos, etcétera, y de salud. Y en concreto, en la primera y segunda edición del código, que como dije, nosotros no estábamos involucrados en aquellos años, el programa digamos, contra el cáncer era más amplio, no era solamente el código europeo, lanzaron muchísimos más programas y proyectos, y uno de ellos era este Eurobarómetro específicamente relacionado con prevención de cáncer y con conocimiento de factores de riesgo de cáncer y del código, y de hecho, pues, bueno, existió, pero se dejó de utilizar. Entonces nosotros cuando tuvimos esta información, estamos un poco haciendo lobby para que la Unión Europea, la Comisión Europea lo vuelva a implementar, porque sería evidentemente de gran ayuda. Muchísimas gracias. Me voy a tomar la libertad de hacer la segunda pregunta porque tenemos poquito tiempo al doctor Lascano. Y entonces estamos en un momento de cambio en este país. Si pudiera decirnos 2 acciones puntuales que recomendaría a la administración entrante para el control de cáncer, 1. Y 2, si pudiera hacer 2 recomendaciones, al CONACYT de prioridades en investigación. Básicamente, no solamente de los grupos de investigación, sino también de que participan en la detección y control de cáncer en tener un plan nacional contra cáncer. Y lo que eso implica esta definición de posiciones desde una perspectiva sectorial e intersectorial, que es la práctica de la salud pública, no solamente el ámbito de la salud es el responsable de generar esta política sin CONACYT. Sin duda, esta nueva práctica de investigación que a nivel global ya se implementa, conformar grandes consorcios para tratar de resolver grandes problemas de salud en el sector de México, no solamente para el cáncer, sino también para otras múltiples iniciativas que sean muy relevantes a ese respecto. Entonces, tenemos un poco de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estatal o en un momento dado la investigación en una corte por alguna situación, en este caso relacionadas a saber más sobre los orígenes cancerígenos, se eliminarían los laboratorios que ahora existen en un momento dado y solamente se concretaría a futuro la investigación por un consorcio, y el consorcio extranjero estaría delimitando los parámetros para poder llevar a cabo una investigación. Lo que hay que entender es que en el contexto de países de bajos y medianos ingresos, en forma conjunta avancemos muy rápidamente en la obtención del conocimiento y en las recomendaciones que de ahí se deriven. Por supuesto que no se van a desaparecer los laboratorios, nadie está hablando de eso, yo no, o al menos yo no incidí en decir eso, sino que de hecho un laboratorio ya debe tener múltiples funciones y debe ser aprovechado por múltiples actores, pero es la nueva faceta de la práctica de investigación e incluso docencia en el futuro inmediato. Bueno, desafortunadamente yo sé que hay preguntas, lo siento mucho, doctora Gómez. Yo sé que estoy seguro ahorita tendremos tiempo para esa pregunta, pero sí quiero ser respetuoso de este tiempo, sobre todo como este es nuestro
nuestro primer seminario dentro del ciclo. Quiero que a todo el mundo le quede claro que empezamos y terminamos a la hora convenida. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí de manera presencial y muchísimas gracias a todos aquellos también que estuvieron de forma remota. Muchísimas gracias a la doctora Espina que se tomó la tarde-noche para venir a estar con nosotros. Gracias, doctor Lascano. Gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Sabemos que en el